Armando Jacobo Molina, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Buenos Bien, días. con lluvia, frío, en vísperas frillito, del inicio del Boris. Mundial. ¡Qué barbaridad! Sí. Y bueno, ¿qué te parece Coahuila? Que según el PREP, pues está arrasando el PRI en Coahuila en los 16 distritos electorales. Según las elecciones, está pues arriba el PRI en los resultados preliminares. ¿Qué te parece el fenómeno? Pues mira, era previsible, tal vez lo que no era tan... Sí, porque bueno, hay una cosa interesante. Coahuila es el único estado donde no ha habido 16, alternancia. El 16. PRI ha gobernado, no ha habido cambio de partido político. Pero lo que no era previsible, creo, es que fuera de esta manera. Los 16 distritos 16-0. locales... 16-0. Son 16 distritos locales, 9 plurinominales. Y el PRI gana en todos los distritos locales, o sea, va a tener mayoría en el Congreso local y gana por amplia mayoría. No solamente es una elección que gana el PRI apenitas, no, gana convincentemente y yo creo que se va a confirmar con los siguientes resultados que están por aparecer, pero es muy, muy claro la presencia del PRI en Coahuila. Donde ha tenido, pues insisto, no ha habido alternancia en la gobernatura en Coahuila y ahora con esta elección se ratifica. Lo interesante también es que un partido político como Acción Nacional, con registro nacional, que había tenido cierta presencia en Coahuila, está a punto de perder el registro local porque no logra el 3% de la votación en esa elección. Pueden hasta perder el registro. Pueden hasta perder el ¿qué tal? registro. Un partido como Acción Nacional, que sí había tenido cierta presencia en el Estado en elecciones anteriores, pero en esta ocasión, Carmen, podría perder el registro. La cuestión es interesante porque uno de los operadores de esa elección de parte de Morena había sido su secretario de organización, nada más que Andy López Beltrán. El hijo del presidente, Andrés del Manuel expresidente. López Beltrán, Él fue el que operó ahí. presidente, que también fue responsable de la operación de las elecciones en Durango, en donde también Morena se llevó una pérdida en aquella elección, ganó el PRI encabezando una alianza en Durango un año antes y ahora en Coahuila vuelve a perder Morena y Andy y la anterior presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pues habían sido responsables de operar para modificar esos resultados en aquel estado. Y además interesante porque pues es la única elección este año. Además, no es que estuvieran distraídos en otros tantos estados con otras tantas elecciones. Es una elección única este año en el estado de Coahuila para renovar el Congreso local y se lleva a Morena un revés muy importante. Está acusando Morena de que hubo fraude, compra de votos. Le acaban de preguntar a la presidenta de México, vamos a ver qué dice la presidenta de México sobre lo que Armando Gama de Canal 11 le preguntándole sobre compra de votos. Mira lo que dijo Sheinbaum hace unos instantes. Las elecciones ayer en Coahuila, dirigencias nacionales de partidos pues han denunciado compra de votos en esa elección que ocurrió ayer. Incluso se ha anunciado que se pediría la participación de la UIF para que investigue recursos o el origen de posibles recursos en algunas campañas. ¿Tiene usted reportada algún otro evento extraordinario de este ejercicio que se realizó ayer en Coahuila? Bueno, tiene que seguir su procedimiento, ¿no? Hay el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Entonces, pues tienen que seguir sus procedimientos jurídicos. Gracias, presidenta. Bueno, pues no dijo mucho más que eso, que llegue al Tribunal Federal, ¿no? Pues mira, curioso que quien le hace la pregunta, es una pregunta obviamente con una intencionalidad política muy clara, como se ha vuelto costumbre en algunos casos en la propia mañanera. Y ya el propio reportero habla de posibles prácticas irregulares y el eventual litigio que podría tener. Pero por los resultados que tenemos a la vista, es tan amplio el margen que aún con
la debilidad que podría tener la autoridad jurisdiccional, déjame decirlo en esos términos. Creo que el resultado es tan amplio que aducir prácticas irregulares con esos resultados y con los antecedentes que había, además de encuestas que ya preveían este resultado, me parece muy difícil que la puedan anular a pesar de todo. Fíjate que estoy viendo un mensaje de Vicente Fox Quesada. ¿Quién lo dijera? Fíjate tú. ¿Quién lo dijera? Es que cosas veredes en México, cosas veredes en México. Vicente Fox, que llegó a la presidencia diciendo que había que sacar al PRI de los Pinos, a las tepocatas, a las sanguijuelas. ¿Cómo decía que yo? Sí, cómo no, claro. Fue la campaña de Vicente Fox en el 2000, 99-2000, para llegar a la presidencia. El primer presidente de la alternancia, pues que su batalla era contra el PRI directamente, ¿no? Era duro y a la cabeza contra el PRI. Y quién lo dijera que tantos años después, Vicente Fox Quesada, el expresidente de México, pone un post que dice, hace una hora: felicidades, PRI nacional, como en los viejos tiempos. Me da gusto verlos renacer con tanta fuerza. Ahora sí, como el ave fénix, que sea para bien de México, de nuestra democracia, de la libertad y de la transparencia. Dicho por el expresidente de México, el panista Vicente Fox Quesada, que por lo menos en este mensaje no tiene ninguna alusión a su partido, que le fue fatal en Coahuila y que está a punto de perder el registro. Pues mira, qué interesante, cosas veredes, ¿eh? Cosas veredes, lo dices muy bien, recurriendo al clásico. El que sacó a patadas al PRI de los Pinos, ahora felicita al PRI porque, como el ave fénix, pues resurge de las cenizas. Mira, yo creo que habría que, primero que nada es parte así como aquello de la campaña 99-2000, parte del folclore nacional y esas frases que ¿te acuerdas? La vestida, en fin, un montón de frases célebres de aquellas elecciones que se han vuelto parte del folclore nacional. Pues yo creo que en el caso de Coahuila, el expresidente Vicente Fox se equivoca un poquito en darle el triunfo al PRI nacional. Creo que se trata del PRI de Coahuila. Y allá hay que decirlo con toda claridad. Y del cual se puede colgar el PRI nacional para decir que está renaciendo. Yo creo que no es lo mismo el PRI de Coahuila que lo que pasa con el PRI como fuerza política nacional. Indudablemente, la actual dirigencia del PRI va a querer colgarse de este triunfo coahuilense para decir que está renaciendo de las cenizas y que entonces va a ser competitivo en el 27. Yo creo que hay una gran distancia y que hay que ver el recorrido de lo que son las elecciones en Coahuila, un estado en donde el PRI ha gobernado durante muchísimos años, no ha habido alternancia en la gobernatura de ese estado. ¿Es el único lugar, no? ¿Cómo? Es el único lugar hasta donde que no ha habido alternancia, efectivamente. Y obedece también a buenos gobiernos priistas, no solamente a una tradición en donde pudiera haber malas prácticas, un gobierno, acuérdate, Riquelme, que fue el antecesor del actual gobernador Manolo, en donde se ha logrado combatir, Manolo Jiménez. Efectivamente, en donde se ha logrado contener y combatir al narcotráfico, cosa que no ha pasado en estados vecinos, y en donde Riquelme jugó un papel desde el inicio de su gobernatura muy importante para incluso apersonarse en lugares muy conflictivos en el norte del estado y ir conteniendo y poner un cerco en Coahuila a la entrada del narcotráfico, dando ciertas garantías de seguridad, política que ha seguido también el gobernador Jiménez, que eso es el sucesor de Riquelme. Y yo creo que eso explica, y una tradición previa, explica en buena medida este triunfo, y no solamente obedece a la lógica del PRI nacional. Incluso si lo ves con cuidado, Alito fue muy cuidadoso de no hacer demasiada presencia en Coahuila. La campaña fue bordada por los priistas locales, incluso no solamente en el norte, en Saltillo, sino también en La Laguna. En fin, yo creo que llama la atención el mensaje del expresidente Vicente Fox,
pero creo que se trata, insisto, del triunfo del PRI coahuilense. De ahí no podemos extrapolar entonces que ya el PRI nacional renace, y menos con esos números. Imposible, imposible. Pues ahí está, nos recuerda aquí el público, dice, Vicente Fox llamó a sacar al PRI a patadas, sacar a las víboras prietas, las tepocatas y las alimañas, es la frase completa. Gracias, Javier, que nos manda ese mensaje. Y bueno, pues estamos aquí con el tema de Coahuila. Déjame recuperar lo que se dijo ayer precisamente de la elección desde el PRI nacional y desde Morena, con sus respectivos presidenta y presidentes nacionales. Aquí va. Porque esta jornada electoral ha sido una jornada electoral en paz, tranquila, con mucha participación, con los incidentes normales de una campaña política apasionada y con mucha competencia, pero hoy esta elección se dio con autoridades electorales constituidas, con autoridades electorales preparadas, capacitadas, profesionales, y que trabajaron a lo largo de meses para que tuviéramos un proceso electoral limpio, porque esta jornada electoral... Todo lo que sea contrario al proceso democrático de nuestro país. Y como el PRI no va a cambiar, el día de hoy hemos tenido una jornada donde la impunidad para los operadores políticos del PRI fue acompañada por la Policía Estatal y la Fiscalía también del Estado. Y por ello, desde muy temprano, hemos puesto una denuncia. Pues presentaron una denuncia, efectivamente, desde Morena. Hay que decir que es una denuncia, van a exigir una investigación financiera, incluso dijeron. Hablaron de cuestiones financieras. Dijeron que van a pedir la intervención de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para rastrear el origen de los recursos, dijo, millonarios que se ocuparon con una presunta estructura para coaccionar el voto. Es lo que está diciendo la dirigencia nacional de Morena. Pues sí, y ojalá también con ese mismo criterio revisaran los recursos públicos que se utilizaron por Morena y a través de instancias del propio gobierno federal y los gobiernos locales en las elecciones del 21 y del 24. Están en pleno tema de las acusaciones de Estados Unidos. Exactamente, que además han sido puestas en evidencia, ¿no? Y han salido ahora sí muchas cuestiones que por temor la ciudadanía y los propios militantes que compitieron en las elecciones del 21 y el 24 no lo habían señalado, y ahora están saliendo a la luz. Es decir, a ver, esas prácticas, lamentablemente, pues Morena ha sido un actor fundamental practicándolas, llevándolas a cabo. Si hay algo que investigar en Coahuila, que se investigue, al igual que si hay algo que investigar en las elecciones del 21 y el 24, que se investigue a fondo. Y no solamente en un caso unas y en otro caso no otras. Creo que lo que tenemos y lo que está en el fondo de todo esto, Carmen, es recuperar los procesos electorales con la certeza que le deben dar a la ciudadanía. Y se ha llegado al colmo de la intervención, del fraude a la ley, de la intervención de los gobiernos en los procesos electorales a pesar del sentir de la propia ciudadanía. Ante eso estamos. Y cuando tú llevas a cabo esas prácticas, los reconoces en otros, pero no en las tuyas, en tus propias prácticas, creo que lo que nos están quedando es a deber. Y no se vale justificar su derrota acusando de prácticas que tú mismo o tú misma, en este caso siendo la presidenta de Morena, has consentido o has realizado en elecciones previas en otros lugares. Pues ahí está Edmundo Jacobo Molina, el caso Coahuila y las elecciones en México en lo general. Hablando de la disputa por el poder político en México, porque de eso se tratan las elecciones, la disputa teóricamente democrática para saber quién va a ejercer el poder, en este caso en el Congreso. Está un tema que escribiste en El Financiero en tu colaboración, que tiene que ver con los partidos políticos, con los que quieren ser partido político, con los que están haciendo lo necesario para convertirse en partido político y no la están teniendo fácil. Hemos recibido algunos mensajes sobre las complicaciones sobre el tema. ¿En qué punto estamos? Tú mismo formas parte de un esfuerzo para convertir a una organización en partido político. ¿Qué está pasando? Sí, mira, bueno, primero lo hablo desde la parte interesada y en el buen sentido del término. Es decir, yo formo parte de un grupo que estamos impulsando una nueva alternativa política que se llama Somos México.
Somos 4 lo que hemos llegado al final de esta contienda, que empezó... 4 organizaciones. 4 organizaciones, perdón, lo dices con toda claridad, 4 organizaciones que empezamos este trabajo en febrero del año pasado. Y que la ley marca que a partir del 1 de julio de este año, estamos escasas 3 semanas, debería quienes pasemos por todos los requisitos de ley constitucionales al respecto, constituirnos en nuevas fuerzas con registro nacional para competir en las elecciones del 27. Pero el 25 de este mes está programada una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en donde el INE debe pronunciarse sobre quién tiene el registro. Quedamos 4 de 85 que iniciamos el proceso, 4 organizaciones de 85. Ahora, en esto, te lo digo con toda claridad, por lo que hace a Somos México, yo no encontraría ninguna razón técnica ni legal por las cuales se nos niegue el registro. Son 3 los requisitos básicos que hay que cumplir. Primero que nada, hacer más de 200 asambleas en todo el territorio nacional, 200 de los 300 distritos en que está dividida la geografía político-electoral del país. Segundo, afiliar a más de 254,000 personas en el país. Y tercero, tener las cuentas en orden, de manera tal que la fiscalización sobre el origen y destino de los recursos esté clara. En el caso de Somos México, los 3 requisitos están cubiertos plenamente. No tengo ninguna duda al respecto. El mismo INE ha avalado el número de asambleas y el número de afiliaciones. Lo que llama la atención a escasos, estamos a 2 semanas de la fecha en que el INE tiene que pronunciarse al respecto de algo tan relevante como esto, perdón que lo diga así, pero es una ventana de oportunidad que se abre cada 6 años. Para poder registrar nuevas fuerzas políticas. Bueno, en fin, todo eso creo que tiene que revisarse porque se ha ido restringiendo la posibilidad de hacerlo. Pero te decía que llama la atención que a escasas 2 semanas de que el INE se pronuncie, Morena sigue levantando acusaciones, impugnaciones frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para obstaculizar el registro de nuevas organizaciones. Son 2 las cosas que llaman la atención en las últimas semanas. Una, van ya 3 ocasiones en que la Sala Superior del Tribunal retira 2 proyectos cuya consecuencia sería ratificar los criterios que el INE ha utilizado y el propio tribunal ya lo ha ratificado en otras ocasiones respecto de lo que se llaman las dobles afiliaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si un ciudadano va y se registra en una organización política, es su derecho cambiar de opinión y moverse a otro. Entonces, Morena, en esta campaña que hizo de lograr 10 millones de afiliados, que después anunció que habían sido 12 millones de afiliados, siguió afiliando personas en todo el territorio nacional, pero con un registro que no es la aplicación que el INE utiliza. Nosotros sí utilizamos la aplicación del INE. Es más, la base de datos de esas afiliaciones no la tenemos nosotros, está en poder del INE, y Morena decidió que iba a ser su propio método de afiliaciones. Cuando demanda que algunos de sus afiliados están afiliados con nosotros, pero se afiliaron posteriormente, lo presenta ante el INE y con eso pretende bajarnos del umbral mínimo de 200 asambleas y menos de 254,000 afiliados. Y el INE le dice, preséntame tus originales donde está la afiliación de la ciudadana o el ciudadano. ¿Por qué le pide esto? Porque no lo hizo en la aplicación del INE y en los propios lineamientos que aprobó el Consejo General, en donde Morena estuvo presente en esa sesión y pudo haber impugnado esos lineamientos, nunca los impugnó. Ya en 10 ocasiones previas, nosotros tenemos la documentación al respecto, el INE requirió los originales a Morena. Morena nunca los presentó los originales y entonces el INE desechó eso como prueba y hizo válidas nuestras afiliaciones y nuestras asambleas. Este criterio fue ratificado recientemente por la Sala Superior del Tribunal, por unanimidad, por cierto, en un proyecto que propuso a esa sala el magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Y ahora Morena vuelve a insistir en que se les hagan válidas sus afiliaciones. Presentó 2 demandas. Una, para que nos tiren asambleas a los que estamos en esta última fase, y otra demanda para que nos tiren afiliaciones. La primera está en manos del magistrado Reyes Rodríguez y la segunda está en manos del presidente de la Sala Superior, el magistrado Batis. Ya van 3 miércoles en la cual estos 2 proyectos, que como conocemos los mismos, ratifican ese criterio, no tienen nada novedoso ni nada extraordinario, ratifican el criterio del INE y del propio tribunal, echaría abajo la demanda de Morena y quedarían firmes nuestras afiliaciones. Lo que llama la atención que van 3 miércoles en que se retiran estos proyectos. Las 2 primeras ocasiones fue porque los magistrados, la magistrada que solicitaron que se bajaran, adujeron que habían tenido audiencias y esperarían a atender esas audiencias para poder profundizar en el tema. Y la tercera ocasión, el miércoles pasado, fue para ahondar en el tema. O sea, llama la atención que se hayan retirado porque no tiene ninguna complejidad. Es ratificar lo que ya resolvieron, incluso recientemente. Espero que no sea un mal presagio. Vuelve a estar otra vez este próximo miércoles una sesión de la Sala Superior del Tribunal en el cual se volverán a presentar los proyectos. Esperemos que sean en el sentido de ratificar sus propios criterios y de manera tal que se ratifique con ello el derecho que tenemos de asociarnos y de haber cumplido un largo proceso, de cumplir con todos los requisitos de ley que en algún momento habría que revisar. Porque la verdad creo que hay que abrir la puerta al sistema de partidos para fortalecer la democracia y no cerrarlo ante la eventual competencia de otras alternativas políticas que estamos surgiendo. Eso es un tema bastante delicado porque, insisto, estamos a nada de que el Consejo General del INE se reúna para resolver en definitiva, y este criterio va a ser muy importante. No, totalmente. Pudiera suceder que no se resuelva y que entonces el INE el 25, en una sesión del Consejo General, pues tenga algunas dificultades para cerrar el caso y el dictamen que tiene que presentar, para que a partir del 1 de julio, quienes pasemos el umbral, que estoy seguro que es el caso de Somos México, tengamos la posibilidad de competir en las elecciones, que empieza, por cierto, el proceso electoral en septiembre próximo, para elecciones, estamos ya a menos de un año de las elecciones del 27. Sí, totalmente prioritario todo esto que estás aquí contando. Pues Edmundo Jacobo Molina, estaremos al pendiente de las resoluciones de la autoridad judicial en materia electoral en México con este tema y seguiremos hablando como siempre. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muy buena semana. Buena semana. Gracias por estar aquí. Gracias. Volvemos, tenemos más esta mañana. Volvemos con usted. Edmundo Jacobo Molina.